Un fraterno saludo, respetado Tribunal de Evaluación. Mi nombre es Elmer Parra Buitrago, soy docente en Bogotá, Colombia, y en esta ocasión presento mi tesis de doctorado titulada Estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de la lectura en estudiantes de básica primaria. Espero sea de su agrado. El tema que nos reúne es las estrategias para el fortalecimiento de la lectura. Trata de acercarme de manera investigativa a esas estrategias que ayudan a fortalecer los procesos de lectura en estos niños de básica primaria. Bueno, entonces el problema surge cuando nosotros hacemos un análisis de los informes entregados por el Índice Sintético de Calidad y se nos demuestra que en la comparación de los años 2014 a 2017, el más alto nivel de dificultad en estudiantes de tercero y quinto en el área del lenguaje está dado por la falta de atención y acercamiento a la lectura. O sea, la lectura se convierte en un foco importante de análisis para comprender qué es lo que ocurre en este ambiente educativo. Por eso nos surge la inquietud de mejorar la lectura. Vemos como en el 2017, que es donde empezamos nosotros a hacer un estudio comparativo, encontramos que en el nivel de insuficiente y desarrollo mínimo, pues está un nivel alto. Estamos hablando del 55% de estudiantes, más de la mitad de estudiantes que se encuentran en un nivel mínimo e insuficiente en grado tercero, y en grado quinto pues nos acercamos al 60% de estudiantes que presentan dificultades en ese desarrollo de la lectura y por ende en el proceso mismo de la educación. Entonces este informe nos hace caer en cuenta que todos los estudiantes que estamos teniendo como elemento de prueba generan una dificultad marcada en el acercamiento a la lectura y por ende en su aplicación a la vida misma. Elementos como que el 59% de los estudiantes no son capaces de comprender aquellos mecanismos que usan y que controlan el manejo propio de la lectura, el desarrollo de un tema en un texto particular. Pues es una postura interesante que nos debe hacer pensar sobre qué es lo que está pasando en estos niveles de enseñanza primaria. El 56% de los estudiantes no está en capacidad de proponer tampoco un desarrollo analítico, reflexivo acerca del texto. Se le propone un texto y no están en capacidad de analizarlo de una manera pertinente. Encontramos también que el 48% de los estudiantes no prevé el rol que debe cumplir como enunciador, es decir, que lee pero no se ubica en la posibilidad de explicar ese tema, y el 47% de esos estudiantes tampoco es capaz de prever nuevos temas, de imaginar, de crear nuevos formatos en su imagen a través del texto, y el 41% de los estudiantes no es capaz tampoco de realizar un plan textual de análisis frente a lo que se lee. Simplemente se lee pero no se percibe una organización, un tipo de idea textual que permita avanzar. Entonces en consecuencia el problema se percibe como una falta de acercamiento real a los procesos de lectura, y eso se traduce en que quizás como maestros estemos fallando en esas estrategias que deben acercarnos a la lectura y a su comprensión. Diseño metodológico. Partimos nosotros entonces del paradigma cualitativo y entendemos la investigación como un proceso de acercamiento a la realidad misma. La investigación-acción de John Eliot Stenhouse nos permite reconocernos como maestros investigadores. Es el docente mismo que se ubica frente a la realidad y que a través de ella descubre una problemática y quiere transformarla. Eso es lo que queremos, transformar un poquito la realidad de nuestros niños en relación a la lectura, que ellos logren fortalecerla, que ellos logren descubrir este escenario como un escenario real de formación, como un escenario que los motive y que los haga cada vez mejores personas. Nuestra población entonces está ubicada
en el Colegio Pablo de Tarso, en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, Colombia. Este colegio tiene 2 sedes y la sede B es la sede en la que nosotros pertenecemos. La sede B cuenta con 2 jornadas, estamos solo profesores de básica primaria y contamos con 440 estudiantes, de los cuales 35 son los que queremos nosotros tomar como muestra en el periodo de transición de cuarto a quinto. Es como un seguimiento que se realizó y que se sigue realizando a través de la experiencia misma de estos años de formación, descubrir cómo nuestros niños pueden ir avanzando en su proceso formativo y en el fortalecimiento de la lectura. En cuanto a los instrumentos, hablamos de la lista de control, donde podemos chequear qué elementos son los que permanecen en el proceso de la lectura, en ese acercamiento que tienen los niños desde el hogar y desde el colegio mismo frente a la lectura como un espacio de fortalecimiento de su formación. Las entrevistas también son el siguiente instrumento. La entrevista como una forma también de acercarnos a descubrir esa realidad a través del diálogo informal, a través del diálogo organizado también, donde podamos preguntarle al niño cómo se siente, a los padres de familia, cómo trabajan en común en este proceso de lectura desde el hogar, qué elementos se descubren allí en ese diálogo. Son situaciones favorables para el proceso de investigación. Y la observación directa, como he mencionado, la investigación-acción nos permite estar desde la realidad misma, descubrir que es ahí, observando la cotidianidad, que podemos descubrir elementos importantes que nos ayuden a transformarla. Y creo que este proceso de observación contribuye bastante en el desarrollo mismo de la lectura como un espacio fuerte, como un espacio de formación que motive a nuestros niños y que los haga cada vez mejores personas, mejores seres humanos, pero sobre todo que puedan descubrir que a través de la educación hay un cambio real en sus vidas. Entonces he aplicado varias estrategias, pero pues en este momento nos enfocamos en 3 estrategias en particular que ayudan a enfocar el proceso. Una de ellas es el trabajo intersubjetivo, a la luz del texto de Louis Node, Pensamiento Dialógico, nos ayudan a descubrir que es a través del diálogo que facilitamos nuevos escenarios de formación, creamos nuevos imaginarios también en nuestro cerebro triádico, que es lo que concebimos nosotros. Y aquí hablamos entonces de lo que es la mesa dialógica, que es el encuentro. El estudiante se reúne con sus compañeros a través de una mesa y allí se generan liderazgos de participación, de dar la palabra, el líder de la mesa, el que orienta el diálogo en relación al texto. Y eso ha sido fundamental en el proceso de la lectura, porque se lee para compartir en la mesa. ¿Quiénes van a la mesa? Los que han traído el texto, los que quieren participar, el que se quiere animar. Y descubrimos que es una fuerte estrategia para fortalecer la lectura de nuestros niños. Esto anudado con la segunda estrategia, que tiene que ver con las rutinas de pensamiento. En especial, la rutina de pensamiento de veo, pienso y me pregunto, que es fundamental, porque el niño cuando lee se pregunta, oiga, ¿qué es lo que veo? Y hacemos diálogo sobre eso. ¿Qué ve del texto? Sacamos los elementos, se analiza el texto con tranquilidad. ¿Qué puedo pensar a través de ese texto? Y pensamos muchas cosas. Nuestros niños piensan muchos elementos positivos a través del texto y a veces cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Entonces es muy curioso descubrir que a través de la rutina podemos visibilizar ese pensamiento del estudiante y podemos también contribuir a que juntos crezcamos en el proceso de fortalecer la lectura. Y finalmente la estrategia de la lectura dialógica, que es la unión de las otras dos, que son espacios donde el estudiante lee mentalmente, lee en voz alta, también leemos en grupo y podemos a través del texto generar también otros niveles de análisis, otros niveles de participación,
de entendimiento del texto y, ¿por qué no?, también de fortalecer esa lectura, porque se lee, se comprende, se corrige en común y estamos generando un ambiente de participación que es favorable para este acercamiento a la lectura. En cuanto a los objetivos, el general está enfocado a comprobar qué estrategias pedagógicas realmente aportan al desarrollo del fortalecimiento de los procesos de lectura y cómo podemos determinarlas desde una concepción triádica del cerebro, desde lo lógico, lo práctico y lo creativo. A nivel específico, un objetivo de conocimiento es lograr identificar esas prácticas que los maestros tenemos y los estudiantes en relación al proceso de lectura y mirar cómo se pueden dinamizar. En torno a la contextualización, pues se busca identificar esos factores internos y externos que permiten generar ambientes propicios para la lectura. En cuanto al análisis, el objetivo está enfocado a analizar esas prácticas cotidianas, comprenderlas, llevarlas a una reflexión que nos permita transformarla. Y en cuanto al diseño, pues determinar estrategias pedagógicas que fortalezcan esa práctica de lectura, proponer el uso de estrategias desde el cerebro triádico que contribuyan a mejorar la continua formación en estos procesos de lectura. Nuestras hipótesis son tres. La primera, que el desarrollo de una práctica pedagógica intersubjetiva que parta de la concepción del cerebro triádico contribuye realmente al desarrollo del potencial en la lectura y su comprensión. La segunda es que la creación de equipos colaborativos permite el trabajo dinámico y reflexivo, generando ambientes propicios para la comprensión y la aplicación de textos desde la cotidianidad. Y la tercera, que el uso de las rutinas de pensamiento, específicamente la de veo, pienso y me pregunto, sí desarrolla una estructura mental que favorece todo el ambiente del proceso lector. Marco teórico. Inicio con la frase del doctor Manuel Urigarro, el vicerrector académico de la Universidad Cooperativa de Colombia, quien nos hace caer en cuenta sobre la importancia de educar para el mundo de la vida. Ya Husserl nos lo había planteado en la antigüedad, y es fundamental reconocer que es a través de la educación que se generan caminos de emancipación y de autonomía. Y por qué no pensarlo, que esa educación tiene su fundamento en los procesos de lectura. Leer comprensivamente, aplicar a la vida, seguramente es un camino hacia esa búsqueda del fortalecimiento del mundo de la vida y de la transformación de los sujetos. Encontré que hay muchos antecedentes en torno a la lectura. Voy a retomar aquí algunos que son fundamentales. En México, la experiencia del doctor Bernardo Trimino, quien hace un estudio acerca de estrategias didácticas para el fomento de las lecturas del aula. El reconocer que es allá, desde el aula, desde los mismos contextos, que se debe partir para transformar ese escenario de la lectura y su fortalecimiento en busca de la calidad. En Ecuador también el Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura ha generado una nueva perspectiva, unos nuevos imaginarios en torno a la concepción de la lectura como un escenario favorable para la búsqueda de la calidad educativa. Aquí a nivel de Colombia también existen muchos aportes interesantes. Retomamos en este momento una experiencia del departamento del Sucre, donde se hacen un análisis sobre también estrategias para mejorar la lectura y la escritura en esos niños a través de procesos de conciencia, de escritura y de lectura grupal que ayudan a profundizar este escenario de investigación. Descubrimos también desde el Ministerio de Educación Nacional cómo una de las inquietudes desde el Plan Nacional de Lectura y Estrategia de la Lectura son pilares fundamentales para buscar la calidad aquí en nuestra Colombia. De ahí que sea fundamental que sigamos ahondando en el fortalecimiento de la lectura como un escenario que nos lleve hacia los procesos de calidad. A nivel local encuentro el trabajo
de Elmer Parra Buitrago, también desde la Universidad de La Sabana en el 2016, que inicia un proceso de estudio en torno a las estrategias de aprendizaje para el mejoramiento de la comprensión lectora. Allí se aplican algunas estrategias importantes en estudiantes de grado cuarto y quinto que favorecen el desarrollo de la comprensión lectora y que nos invitan a reconocer esa lectura como algo fundamental en el desarrollo de la vida escolar. Y el plan distrital de lectura y escritura Leer es Volar, que ha sido un plan que le apuesta a la lectura como un espacio también de transformación de todos los escenarios educativos aquí en Bogotá. De entre los referentes teóricos menciono pues esta parte del cerebro triádico basado en la visión tricerebral de Valdemar de Gregory, que nos ayuda a pensar cómo la proporcionalidad triádica de una u otra manera contribuye a la concepción de un mundo más organizado. Lo he pensado aquí desde la construcción de la lectura, desde el ambiente lógico, creativo y práctico, y cada una de las estrategias que diseñé contribuye a eso, al desarrollo del cerebro lógico, al desarrollo del cerebro creativo y al desarrollo del cerebro práctico. Otros teóricos importantes, María de la Valgolma con la magia del leer, importantísimo, porque es descubrir que la lectura es algo mágico, que se logra a través de la motivación en esos primeros años, y por qué no aquí desde nuestra escuela motivar a nuestros niños a que descubran en la lectura esa magia, ese gusto por leer, no por una nota, sino leer por algo que los motive para transformar la vida. La enseñanza dialogante de Louis Nott también se convierte en un soporte importante en este proceso de reflexión, ya que es a través de este texto que podemos vislumbrar un camino en torno a lo dialógico, generando encuentros entre los estudiantes a través de los textos y así lograr fortalecer un ambiente reflexivo, dinámico, que contribuye a ese acercamiento a la lectura misma. En busca del sentido de la educación de Jimeno Sacristán es otro de los textos importantes que hacen parte de la reflexión y del soporte teórico que nos reúne, porque hay que buscar un sentido a la educación y encontramos sentido desde esta dinámica de participación, de encuentro, de cooperación y sobre todo de reconocer al otro como un sujeto válido. Michel Foucault, también en el texto de Vigilar y Castigar, nos ayuda mucho a entender ese sentido de la educación, una educación que va más allá de los muros de la institución, que va más allá de las líneas de poder que se puedan generar al interior de estos centros educativos. Educar en la sociedad del conocimiento de Tedesco. Juan Carlos Tedesco también nos ayuda bastante, Inés Aguerrondo, a pensar esa educación desde un sentido emancipatorio, desde un sentido de generar autonomía, sobre todo aquí desde nuestra América Latina. Y finalmente ponemos también a Louis Nott en la pedagogía del conocimiento, ya que son referentes que contribuyen de una u otra manera a generar ambientes reflexivos y por ende a construir un nuevo imaginario de educación, un nuevo paradigma de educación que fortalezca aquí, como nosotros lo entendemos, todos los escenarios a través del proceso de la lectura y su fortalecimiento. Discusión de resultados. Después de este proceso de acercamiento a la lectura hemos descubierto que es importante no solamente pensar en la lectura como un espacio aislado, sino que además es la lectura, la escritura, la oralidad y la comprensión que van unidos en este proceso de análisis y que se complementan y se van desarrollando a la par también, porque descubrimos que nuestros niños empezamos con la motivación por la lectura, la pregunta de por qué no les gustaba leer, pero descubrimos que es después de que se acerca al texto que el niño
reconoce también la importancia de venga a escribir un rato, de querer redactar lo que está comprendiendo, y también ahí aparece el gusto por hablar del texto. Hay muchos de nuestros niños que no hablaban era porque no comprendían o no podían leer muy bien. Cuando ellos leen, comprenden, quieren escribir, quieren hablar, y por ende mejora también la comprensión de estos textos. Ese gusto por leer debe estar presente en todo momento, y desafortunadamente son nuestros colegios, nuestras instituciones las que a veces van limitando ese gusto. El niño quiere leer, el niño quiere hacer cosas, pero a veces no hay tiempo. Los espacios colegiales no dejan tiempo para leer, para que se desarrolle también lo socioemocional. Mire que descubrimos que a través de los textos el niño hace representaciones, el niño es capaz de traducir eso que lee en cosas de la vida misma, y hay que dejarlo, hay que potenciar esos escenarios para descubrir que la lectura sí la podemos fortalecer con un ambiente de participación, con un ambiente donde el niño se sienta partícipe del proceso y no solamente como un receptor pasivo. La lectura tiene que ser algo que interactúe con todos, donde el maestro, el estudiante, los padres de familia logremos vincularnos en procesos reales de acompañamiento. Entonces ese gusto por leer también se ve en eso. Miren, niños que querían dibujar, que querían poner ese libro también en carátulas grandes, en traerlo a su vida, en hacerlo partícipes de las rutinas de pensamiento. Veo, pienso, me pregunto, lo hacían como parte de la vida y les gustaba, y en medio de todo nos dábamos cuenta que pasaban las horas, que es lo más importante, pasaban las horas, y cuando descubríamos lo maravilloso de estar ahí reunidos, compartiendo. Ese uso de las rutinas del pensamiento desde la perspectiva tricerebral nos ayudó mucho a descubrir que como sujetos debemos fortalecer no solamente esa parte lógica que a veces se pone en el colegio, que tiene que ser formal, organizado. Hay que salir de ese escenario y traducirlo más bien en un escenario de participación, de encuentro, de creatividad, de realizar cosas. Nuestros niños deben moverse más en la escuela, deben generar más movimiento, y a través de ese movimiento leer la vida misma, leer su entorno, leer su esencia, que es lo que buscamos nosotros a través de todo este proceso. Entonces descubrimos también que hay que fomentar espacios de concentración, de diálogo, de generar esa motivación por la lectura. Eso no se logra solamente diciéndolo, es vinculando a nuestros niños, es vinculando a todo el sistema educativo en procesos de leer. Vamos a leer. A veces a nosotros como maestros nos cuesta más eso, nos cuesta leer, nos cuesta vincularnos en el proceso también del uso de las TIC como proceso de lectura, y todo eso hace parte de los resultados que descubrimos nosotros a través de este acercamiento investigativo. Entonces podemos decir con certeza que nuestras hipótesis están validadas. La práctica pedagógica intersubjetiva, donde nuestros estudiantes interactúan más, comparten, se relacionan unos con otros, donde se potencia la imaginación de ellos, genera un verdadero fortalecimiento de la lectura. La creación de espacios colaborativos es fundamental. Nadie aprende en la soledad. Hay que llevar a nuestros estudiantes, llevar a nuestros niños a que aprendan que en el momento que comparto con el otro, en el momento que dialogamos, es en el momento que más podemos aprender. Y esas rutinas del pensamiento se validan mucho. Es fundamental pensar que hay que conocer cómo está organizado el pensamiento del niño, y a través de esta rutina se visibiliza qué es lo que están pensando, cómo organizan lo que leemos, cómo ellos están comprendiendo el mundo. Así que es fundamental continuar enriqueciendo y llevando a la práctica nuevas rutinas de pensamiento que nos ayuden a comprender más y mejor el mundo, que nos ayuden a acercarnos a los textos de una manera tranquila, sin problemas, desde nuestras realidades, que el niño descubra que leer realmente es una oportunidad para mejorar su existencia. Unas recomendaciones que nos quedan, pues el desarrollo de la lectura en nuestros estudiantes
debe incluir el componente motivacional. Indudablemente, los centros educativos en básica primaria a veces creen que la motivación viene innata y mentiras. Hay que motivar a nuestros niños, hay que tenerlos vinculados a un proceso de análisis, de interpretación de los textos, pero no solos, es acompañándolos, es estando con ellos, leyendo juntos, con la familia, con los niños, en la escuela misma. Esos escenarios se deben rescatar diariamente. Es importante que se profundicen también los ambientes de lectura en los diferentes escenarios, que no solamente se diga que vamos a leer, sino que se enriquezcan los espacios de lectura, que el niño descubra que llegar al colegio es una oportunidad real para leer, es una oportunidad que nos lleva a descubrir nuevos mundos y nuevos mundos que mejoran nuestra existencia. Continuar profundizando en la relación de esos ambientes es fundamental. Crear nuevos retos de lectura, que logremos vincular a nuestros estudiantes en la posibilidad de leer y de ir avanzando procesualmente a la lectura de más y mejores libros. Se deben cambiar también la perspectiva de leer por una pura nota. Es una falla grande en nuestro sistema que viene puesta desde primaria. Metemos a los niños en la idea de que tienen que leer para que ganen una nota buena, y mentiras. Hay que vincularlos para que ellos asuman que la lectura es algo maravilloso, no necesita una nota. La mejor nota es que mejoremos la vida, que descubramos que educarnos es un ambiente propicio para estar cada vez más alegres, más felices. Se recomienda que en futuros estudios se continúe ahondando también en el sentido de la educación para la vida. Fundamental eso, no perdamos el horizonte de nuestros colegios. Hay que educar para la vida, y cuando descubrimos que el niño se siente feliz, se siente contento, a través de eso se mejora su existencia y mejoran todos los escenarios educativos. Hay más motivación, hay ganas de aprender, hay participación, pero depende también de nosotros como maestros, que estemos vinculados, que apoyemos ese proceso y que nos metamos también a leer, que es el maestro, el ejemplo de lectura, es el maestro que lleva al niño a descubrir lo maravilloso del mundo de la lectura y todo lo que subyace alrededor de ella. Para futuros estudios recomendamos que se indaguen algunas preguntas, como cuáles son los recursos informáticos que contribuyen al fortalecimiento de la lectura en niños de básica primaria. Ya usamos algunos recursos como el videobin, el televisor, los audios de grabadoras, pero hay que seguir indagando cómo traemos la tecnología al aula, sobre todo en aquellos lugares donde se hace difícil el acceso a la tecnología. Pensar de qué manera las nuevas tecnologías de la información aportan al desarrollo de la lectura en niños de básica primaria. Cómo incide la formación de las TIC en el docente. Mire que ahora, a partir de la pandemia, es una gran invitación a que el maestro se forme en el uso de las TIC. No podemos decir como maestros que no sabemos manejar un computador, que no tenemos un computador. Por el contrario, es el momento de demostrar que con todas estas herramientas y con otras estrategias que surjan, llevaremos a nuestros niños y niñas de la básica primaria a fortalecer esas bases que necesitan para asumir una educación verdadera de calidad. Esa es nuestra motivación. Esperamos que esto nos permita seguir profundizando nuevas estrategias. Solamente me resta agradecer a la Universidad de la Baja California por permitirme profundizar en estos aspectos investigativos, al doctor Osegueda por acompañarme, por estar siempre ahí en el proceso y por ser modelo de educación, y aquí en Colombia pues al Ministerio de Educación, que siempre me ha apoyado, al IDET, el Instituto para el Desarrollo de la Investigación y la Educación, que ha creído en mí y que ha también fortalecido este proceso de investigación y que me ha creado este video que presento para finalizar. Muchas gracias y los dejo con el video del IDET. La vida es un texto que escribimos a diario. Somos los autores de nuestro propio mundo, y en ese proceso creativo, la pregunta es nuestra mejor aliada. Elmer sabe bien que la escritura y la lectura
no son simples rutinas escolares, sino ventanas para descubrirse a sí mismo. En algún momento, leyendo sobre educación dialógica, se me ocurrió proponerle a los niños que habláramos alrededor de una mesa acerca de esos temas leídos. Y les gustó tanto que terminó convirtiéndose en parte importante de las clases. Ahora, más que preocuparme por las respuestas que les voy a dar sobre cualquier tema, trabajo en elaborar buenas preguntas para ellos. Es así como Elmer y sus grupos de estudiantes aprenden conversando y escribiendo lo que piensan, entendiendo además que las palabras no son solo letras puestas en orden, sino movimiento, emoción y vida. Hemos leído juntos en clase libros desde el Principito hasta de mayor complejidad como Bartleby. Lo importante es que en las discusiones no nos quedamos solo en lo que dice el texto, sino que vamos más allá, descubriendo de qué manera el libro nos transforma. Mi nombre es Justin Fernández y voy a hacer el papel del cazador. Elmer y sus estudiantes contagian a compañeros, padres y profesores su pasión por la lectura, la escritura y la oralidad, a través de la socialización de sus proyectos. Porque lo importante de estudiar no es acumular conocimiento, sino juntar elementos y ejercitar el pensamiento para soñar y crear otros mundos posibles.